Hola, buenas tardes. Soy Laura Cita y esto es Más de un Millón de Historias, como todos los miércoles a las 7 p.m. por YouTube. ¿Cómo nos puedes encontrar? Súper fácil. Es @más de un millón de historias y también tenemos una página contenedora que es más de millón de historias.com. Estamos también en Facebook, Instagram, TikTok. Todo facilísimo, más de un millón de historias. Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Lo repetí como 10 veces hoy. El día de hoy vamos a tener un programa bien interesante. Hemos estado hablando mucho sobre la fortaleza, la resiliencia. Hemos hablado de procrastinar, que fue un tema bien divertido, bien interesante. Y hay un tema que me ha dado mucha curiosidad. No sé cómo caí en los TikToks del autismo. Y entonces de ahí me empezaron a surgir muchísimas dudas. Entre ellas creo que la más importante es, y estos niños, porque además uno piensa, ¿no? Autistas niños, pero estos niños tienen que crecer. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasa ahí? Y bueno, yo no sé si ustedes saben bien qué es el autismo, pero yo tengo bastantes dudas. Y para eso tenemos a nuestra invitada el día de hoy, que es una especialista en autismo, Ana Lourdes Alcocer, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Laura, muchas gracias por la invitación, todo muy bien. Aquí andamos ya para hablar justamente de un tema que bueno, poca gente conoce, aunque la televisión se ha dado la intención de hacerlo conocido, pero a veces, muchas veces nos confunde más. Así es, porque hemos visto personajes en las películas, en las series. ¿Quién no recuerda a Sheldon, no? De Big Bang Theory. Exacto. O, por ejemplo, la película, el otro día estábamos pensando, Rain Man, que fue hace millones de años, donde salía Robert De Niro. ¿No? Entonces, es como, ¿no es Robert De Niro? Sí, es Robert De Niro, ¿no? No, es Dustin Hoffman. Sí, es cierto, entonces estoy confundiéndola con otra. Bueno, ya saben ¿Cuál de es, cuál. cuál es famoso? Ajá, el caso, sí está como hace rato, ¿no? Que estamos diciendo, ¿quién era el actor? Bueno, igualito. Entonces tenemos esta idea de cosas, pero realmente yo, por ejemplo, yo no creo conocer a nadie con autismo, pero ¿qué tal que sí? Mira, es mucho más fácil que haya más gente con autismo que menos gente de la que conoces, ¿eh? Porque esto ha Wow. ido avanzando mucho, no porque se den más casos en sí, sino porque la ciencia ha avanzado obviamente y porque ya estamos más abiertos a entender el trastorno. Mira, vamos a empezar por el principio. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Ajá. Esto quiere decir que, bueno, puede ser neurológico también y tiene muchas implicaciones. El autismo hace todavía 10, 13 años estaba catalogado fuera del Asperger, o sea, era el Asperger y el autismo, eran dos cosas como diferentes, ¿sí? Sin embargo, cuando los especialistas reinventan, por decirlo así, el DSM-5, yo digo reinventan porque, híjole, fue una situación que ha dejado mucha controversia, pero bueno, cuando se actualiza el DSM-5, que es el manual de trastornos mentales que se usa generalmente mundialmente, internacionalmente, nos dicen, ¿sabes qué? Que ahora el autismo y el Asperger van a entrar, se van a englobar en el trastorno del espectro autista. Ajá. Entonces, bueno, ya tenemos esta globalización de trastorno y ahora mucha gente se pregunta, entonces ya no entiendo, soy Asperger, soy autista, ¿qué soy, no? Bueno, como yo decía, el autismo es un problema del neurodesarrollo y que tiene unos criterios específicos para pensar si se está dentro o no del espectro. Para empezar primero, déjame decirte que yo voy a hablar mucho de Asperger, aunque el término en teoría ya no se use, pero no es que no se use, como dice el doctor Gottman, el Asperger todavía queda, tú googleas y encuentras infinidad de cosas y muy estudios de verdad valiosos del Asperger. Sin embargo, bueno, ahora es la controversia que yo te decía en que si es autista es Asperger o no, pero yo coloquialmente lo quiero decir. Nosotros lo que hacemos, lo que buscamos es justamente darlo a conocer, porque a final de cuentas puede pasar desapercibida a las personas. Hay muchos niños que en la edad primaria, que es en donde más o menos el Asperger se llega a entender que el niño puede estar dentro del trastorno, es cuando empiezan a tener conductas sumamente diferentes, que no encajan con el grueso del grupo. Uh -huh. Pero
Este síndrome muchas veces le llaman el síndrome invisible porque pasa desapercibido y de repente incluso puede ser diagnosticado hasta la edad adulta o más. Muchas veces cuando el papá va al neurólogo porque su hijo tiene algún problema, se dan cuenta que el niño está dentro del trastorno y el papá también. Es cuando dice, oye, pues yo, mira, todas estas características también las tengo, ¿no? Entonces, bueno, el autismo en sí tiene unos criterios que hay que entenderlos y hay que saber diferenciarlos. Uno de ellos es que tienen problemas en la interacción social. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen problemas en encajar con los demás, ¿sí? Muchas veces no hacen grupo, no tienen como esa interacción fácil de poder tener unos amigos acá, otros amigos acá. Tienen problemas en la comunicación pragmático-social, o sea, que es cuando tú llevas una comunicación, un diálogo muy sencillo, el que puedes empezar a iniciar conversaciones, como por ejemplo, Laura, mira, nada más como empezamos ahorita, ¿no? Ay, tengo frío, no, pues yo no, hace calor aquí, todo esto, les cuesta mucho trabajo a ellos, ¿sí? Iniciar esto. Y tienen también un problema en la flexibilidad de pensamiento de conducta, porque ellos son personas que tienen intereses muy restringidos. Ahorita lo desgloso para que me lo vayan entendiendo, pero estos son los tres criterios para que se haya unificado tanto el Asperger como el autismo, ¿sí? También en el DSM-5 nos dice, ahora ya no va a haber niveles de autismo como tal. Antes se conocía el autismo clásico de Kanner, que era el más severo, ajá, y bueno, venía como bajando un poco, pero ahora ya se divide más bien en niveles de ayuda. Entonces está el nivel 1 que requiere ayuda, el nivel 2 que requiere más ayuda y el nivel 3 que requiere mucha más ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, las personas que están en el Asperger, que son muy funcionales y que pueden llegar a hacer una vida muy normal, pero necesitan ayuda en algunas áreas de su vida. Por ejemplo, esto que hablábamos, la comunicación social, el lenguaje las interacciones sociales, todo esto, porque son gente que tiene situaciones donde les gusta más estar solos, sí, pero muchas veces no es por gusto, sino es por la necesidad de no poder hacer este grupo de amigos, ¿no? Entonces prefieren retraerse un poco, estar solos en la casa. Todas las personas con Asperger generalmente o con autismo en sí tienen también problemas sensoriales. Es como que vienen mucho de la mano. Entonces, estos problemas sensoriales, por ejemplo, es que el ruido te molesta mucho o al revés, no necesitas el ruido más alto para estar a tono contigo mismo. La gente, todo lo que es la luz, vamos, muchas, la textura de la ropa también molesta, la comida puede ser difícil. Entonces, todo esto sensorial provoca justamente crisis y estas crisis son las que a veces no permiten tener esa interacción social, porque mucha gente molesta, el ruido, por ejemplo, los niños pequeños cuando están en la escuela, que al compañerito le van a cantar las mañanitas, ellos pueden empezar con crisis, porque este ruido les molesta, este bullicio de gente, ¿no? Entonces se retraen porque no pueden con todo este movimiento o cuando hay mucha gente, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. El autismo es un continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que va desde lo más bajo, como le llaman Asperger, hasta el autismo de lo que antes llamábamos Kanner, son las personas que les cuesta mucho, por ejemplo, ser independientes. Ajá, el vestirse solas, el poder ir al baño solas, el hacer una vida cotidiana solos necesitan ayuda, mucha ayuda de una persona que esté cuidándolo 24/7. Y hay quienes necesitan nada más como el apoyo, ¿no? El apoyo de estar ahí. Yo te decía al principio que yo voy a hablar mucho de Asperger, porque este es el síndrome invisible, en donde realmente la gente, los docentes, los papás, no nos damos cuenta. Ajá, el autismo un poco más, con más ayuda, que se necesita más ayuda, es mucho más notorio. De hecho, fíjate, cuando el autismo se detecta, se puede detectar desde la edad pequeñita de 3 meses, ¿sí? Ya podemos empezar a ver características de autismo. Sin embargo, cuando están las personas en Asperger, se le empieza a detectar a nivel primaria. ¿Por qué? Porque es cuando empieza la interacción social como tal. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? Por eso esta controversia de que si es Asperger o es autismo, pero realmente, bueno, este síndrome invisible al que yo me refiero más, es porque son mucho más difíciles de detectar.
Entonces pueden pasar desapercibidos en el sentido de que no saben que está dentro del espectro autista. Sin embargo, dan lata en la escuela. Ajá. Entonces, cada rato es llamar a los papás porque el niño ya se paró, ya se sentó, interrumpe mucho, no deja hablar a los compañeros, son muy sin filtro, dicen las cosas como van. Entonces, esos son los reportes que llegan a casa. Es que su hijo no obedece, es que no acaba de hacer la tarea, es que no tal. ¿Sí? Entonces, por eso es cuando ya se empieza a diagnosticar, hay que llevarlo al neurólogo, hay que ver qué está pasando, y entonces ya es cuando encajamos dentro del espectro autista. El Es que espectro fíjate autista, que no suena tan diferente, ¿no? O sea, yo he dado clases en primaria y tengo hijas además, ¿no? Entonces, esto que me estás diciendo, ¿no? Del niño que interrumpe, del niño que no se puede concentrar, del niño que sin filtro, o sea, obviamente he tenido alumnos de todo, ¿eh? Y me quedé pensando en que muchísimas veces, pues solamente pensamos que es un problema de comportamiento o de límites, ¿no? O posiblemente y hubo una época en la que fue el super boom de déficit de atención, ¿no? En uh-huh, el que parecía que todos los niños tenían déficit de atención, algunos con hiperactividad y otros no, pero finalmente sí te creo que es algo muy difícil de detectar porque se parece a otras cosas que nosotros pensamos que se llaman de otra manera. claro, mira, esto se llama comorbilidades, ajá, y definitivamente muchas veces, incluso los propios psicólogos, los pedagogos, los confundimos, ajá. Mira, el autismo tiene una característica, no es una enfermedad, es una condición. La persona que nace autista va a morir autista, no hay de otra, ¿no? No Ajá, existe no, una. no hay cura, no es realmente una enfermedad tampoco. Exacto, no se contagia. Sin embargo, tiene una alta carga genética, que quiere decir que puedes tú heredarlo a tus hijos, ¿sí? Entonces es muy común que un papá Asperger o autista tenga hijos autistas, ¿sí? Incluso puede haber gemelos, los dos con autismo, ¿no? Entonces, bueno, esta carga genética y hay otras posibilidades de por qué se tiene autismo que todavía no están muy confirmadas. No sabemos a ciencia cierta, muchos piensan que puede ser problemas ambientales o problemas cuando la mamá estaba en gestación, etcétera, ¿no? Pero no hay exactamente un por qué. Lo que sí te puedo decir es que la estructura cerebral es diferente. Entonces, lo que hace que muchas de las funciones básicas también tengan un conflicto, por ejemplo, la teoría de la mente. Entonces, muchas de las personas que están dentro del autista, ya sea el nivel que llamamos Asperger, el nivel más elevado como el clásico, eh, tienden a tener problemas, por ejemplo, con el poder leer la mente de otra persona. Nosotros, neurotípicos, podemos como pensar un poquito en qué es lo que está pensando la otra persona o qué va a decir o qué va a actuar, ¿no? Tú la ves y dices, ay, está contenta, está triste, está así. Ellos no pueden prever esto, no pueden tampoco medir mucho todo lo que es el cuestionamiento del lenguaje no verbal. Entonces a ellos les afecta mucho, no saben exactamente qué es lo que la otra persona está pensando. Entonces, como yo te decía, tienen intereses restringidos. Esos intereses son con los que ellos van a trabajar, ¿no? Muchos, por ejemplo, que la matemática, que, no sé, N cantidad de temas, puede ser cualquiera, se meten tanto en ese tema que hablan de eso. Entonces llegan al círculo social y lo que quieren es hablar de su tema y no captan que a los demás no les interesa. Ajá. Entonces, por eso también viene mucho en la escuela, sobre todo el bullying, viene mucho esto de hacerlos a un lado, porque dicen, es que qué Claro, aburrido porque es el niño que interrumpe para hablar de su tema. tema, exacto, ¿no? Entonces está la maestra dando clases de matemáticas y de repente, oiga, Miss, sí, dime, fulanito, ¿por qué las estrellas no brillan? No, entonces, a ver, espérate, estamos en Oye, matemáticas. tengo una hija que hace eso. Oye, Pues a ver, hay que fíjate que, checar. oye, sí que interesante. Es que, ¿qué crees? Que a mí toda mi vida me ha costado mucho trabajo entender lo sutil. Mucho trabajo. O sea, yo a todo el mundo le digo, si quieres algo de mí, me tienes que dar la orden directa y la indicación clara. Y yo como robotito lo voy a hacer. Pero yo no sé si te enojaste, si no te enojaste. No tengo idea, ¿eh? Si te enojaste, si no te enojaste, si fue algo malo, si fue algo bueno. Nunca sé, ¿eh?
O sea, es imposible para mí saber esa parte porque no sé leer esa partecita por ejemplo, el sarcasmo y esas cosas, pues porque mi papá era el rey, ¿eh? Pero si no, creo que nunca en la vida lo hubiera entendido. Tampoco. Ah, bueno, pues hay que checarte, chica. Sí, No, también eres este muy programa por eso lo estamos haciendo. algo habrá. Te voy a decir una cosa, ¿eh? El Asperger o el autismo más bajo, por llamarlo así, no quiero llamarlo bajo porque no es que sea bajo, pero para que me entiendan, ¿sí? El Asperger en mujeres es completamente diferente a los hombres. Ahorita lo Hablar de platicamos. como de un autismo, un espectro autista más funcional y menos funcional, Podría ser. Lo que tal pasa vez. es que, mira, la controversia está de veras muy, muy dura, porque hay muchos que dicen, es que ya el Asperger debe de terminar, ya no existe, bla, bla, bla. Hay quienes dicen, oye, a mí me diagnosticaron Asperger, entonces cómo no voy a existir, ¿no? Muchos a Claro. la hora de entrar al DSM-5 perdieron el diagnóstico. Fíjate qué grueso, porque ya no encaja con todo este criterio porque son muy funcionales. Entonces, bueno, esto es más o menos como para que lo entiendan, ¿no? Pero otra de las características, por ejemplo, es esto que hablabas de los sarcasmos. Ellos no lo entienden, ¿no? Son muy literales, son poco receptivos en esa cosa y por eso también entra mucho el bullying. Ellos te pueden decir las cosas como son, ajá, y se sorprenden porque la gente se enoja. Yo tenía un pacientito que me Yo decía, sí. es que fíjate, este pacientito Vete. me decía, ¿para qué me preguntan si se van a enojar conmigo si yo les digo la verdad, ¿no? Entonces llegaba la hermana y le decía, oye, fulanito, ¿cómo se me ve el vestido? Y volteaba y le decía, horrible. Y la hermana, ay, eres un grosero. Bueno, ¿para qué me preguntas si no te gustan mis respuestas? Ellos no tienen filtro exactamente en esa cuestión. Eh, por ejemplo, también todas las habilidades sociales y las normas implícitas no escritas también les cuesta mucho trabajo. Entonces yo pongo mucho de ejemplo, tú estás en tu casa, tu hijo llega, se quita la playera y no pasa nada, pero mañana vamos a ir a casa de la amiga y llega y se quita la playera y tú te enojas y le dices, oye, ¿cómo es posible que te quitaste la playera? Bueno, ¿por qué no? Porque en mi casa sí lo puedo hacer, porque aquí no. Ese Claro. tipo de cosas a ellos les cuesta mucho trabajo entender. Ajá. Todo esto lo tienen que desarrollar mecánicamente. Por eso también ellos están cansados, ¿no? Su mente gira 24/7, no tienen como mucho descanso, porque tienen que ir aprendiendo mecánicamente las cosas. Entonces, de verdad es un sobreesfuerzo lo que ellos hacen para encajar en un mundo neurotípico. Otra de las Y áreas que a también eso se le podría llamar como enmascarar, ¿no? Que están fingiendo fijen mucho, mezclarse sí, con los demás. y sobre todo las mujeres, ¿eh? Que ahorita te Solo platico de las mujeres, pero los hombres no tanto, no enmascaran tanto hasta llegar a la edad adulta, que ahorita te platico eso también. Otra de las situaciones que tienen mucho de problema es con las funciones ejecutivas. Entonces, todo esto de la planeación, la organización, la frustración, muchas veces no lo saben manejar. Entonces, los problemas en la escuela es no entregó, no hizo lo que se pedía, ¿no? A ellos hay que procesan de una manera diferente. Entonces, si tú les vas a pedir una orden, la orden tiene que ser fraccionada. Y no quiere decir que sean tontos, no, solamente que procesan diferente. Un ejemplo, tú le dices a tu hijo, oye, voy a salir y por favor necesito que pongas toda la ropa sucia en la canasta de la ropa sucia, la lleves a la lavadora, separes lo blanco y lo eches a la lavadora. Cuando tú llegas, lo único que hizo fue meter la ropa sucia al cesto al y cesto. te enojas. Ajá. ¿Ah? Oye, pero yo te pedí, es que nada más te oí una parte. Ellos no alcanzan a entender las reglas completas. Ajá, hay que fraccionar porque procesan diferente. Entonces, dentro del autismo tenemos eh, personas que tienen una inteligencia de normal a superior. De hecho, hay un mito que dice que todas las personas Asperger tienen una inteligencia. No es Y cierto. brillante, ¿no? Habrá Ajá. muchos que sí, claro, habrá muchos que son sobresalientes, habrá muchos que son brillantes y habrá muchos que tienen inteligencia promedio. Pero dentro del autismo también existe personas que tienen daño cognitivo, que tienen un problema de aprendizaje. Hay personas muy inteligentes y son no verbales.
Ajá, entonces puedes encontrarte personas que tienen problemas en el lenguaje y no hablan, se comunican de otra manera y hay que aprender a comunicarse con ellos. Entonces, por eso te digo que el autismo es un espectro enorme y tiene N cantidad de características. Nunca jamás vas a encontrar a un autista igual que a otro. Ajá, por eso los niveles de ayuda también se requiere dependiendo de la persona y las herramientas que le vas a dar, las terapias que le vas a dar, tienen que ser completamente individuales. No puede ser que a todos les vas a dar lo mismo, porque habrá alguien que tenga más problema en interacción social o más problema en la flexibilidad de pensamiento o más problema en la teoría de la mente o sea muy leve y necesite mucho menos ayuda. Yo te decía, por ejemplo, de los adultos. Cuando los niños ya van creciendo, supongamos que, bueno, son niños diagnosticados a tiempo, que van teniendo herramientas, cuando llegan adultos pueden empezar a manejarlo, pero cuando nunca fueron diagnosticados, van pasando por la vida, muchos trabajan en su interés. Entonces, por ejemplo, le encanta la computadora y buscan trabajo que tenga que ver con computación. Y entonces pueden ser unos eruditos y saber mucho, pero no Claro, y encajan con su ajustarse muy perfil. bien porque es la actividad que les encanta. Claro, ellos tienen un interés restringido y ellos trabajan en eso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando van a pedir trabajo? Como no tienen esta teoría de la mente bien desarrollada, ¿qué es lo primero que te piden cuando vas a hacer tus exámenes, no? Al de recursos humanos le dice, si no te ven a los ojos, no es de fiar. Y las personas que están dentro del espectro autista les cuesta mucho trabajo mirar a los ojos. Es una de las situaciones y características también, así como son literales, son un poco flexibles, mirar a los ojos les cuesta mucho trabajo. Hay muchas teorías también, algunos lo logran, pero no todos. El contacto físico también les molesta, entonces le dan la mano y él así como que, ay, no me gusta, y no lo contratan. Fíjate qué triste porque no están abriendo las posibilidades de ver que esta persona puede tener problemas sensoriales o estar dentro del espectro. Entonces, bueno, ese es un riesgo. Otro de los riesgos es cuando ya llegan a tener pareja. Como no tuvieron las herramientas para trabajar toda esta sociabilización y todo este afecto, los problemas graves llegan cuando tienen pareja. Porque las parejas ellos enmascaran ahora sí para enamorar y no es que lo hagan hipócritamente, no, sino que como no saben, pues ven películas, leen libros, entonces dicen, ay, a las mujeres les gusta que les llevemos flores, les gusta que seamos así, entonces empiezan a hacerlo, imita un poco, sí, es mucho de imitación, pero cuando ya están casados, cuando ya esa imitación deja de ser, entonces vuelven a ser ellos. Imagínate, la esposa se queja porque no la abrazan, porque no le ponen atención, porque es que cómo es posible que me está viendo llorar y no va y me abraza, ¿no? Estos son problemas verdaderamente fuertes. Mucha gente me dice, ¿sabes qué? Yo no le voy a decir a mi hijo que es Asperger o que está dentro del autismo. Pues se me hace cruel, se me hace muy cruel porque ellos deben de asumir su propia responsabilidad y su propio diagnóstico. Uh-huh. Perdón. Entonces, cuando llegan en edad adulta, que ya no esté la mamá, que esté ahí cubriendo lo que va a hacer. Por eso es muy importante poder diagnosticar desde muy temprana edad. Ay, perdón, disculpen. No te preocupes. Pero fíjate que lo entiendo perfectamente como mamá, ¿eh? O sea, sí es complicado decirle a tus hijos, esta va a ser una comparación un poquito más exagerada, ¿eh? Pero por ejemplo, si tienen una enfermedad que necesita muchísimo tratamiento, a lo mejor vas y le haces el tratamiento y no le cuentas todo el chisme. Pero sí creo que efectivamente le estás quitando toda la oportunidad de hacerse cargo de, porque al final tú no vas a estar hasta que esa persona, porque va a crecer, lo que decía al principio, es un niño con autismo que va a ser un adolescente con autismo, que va a ser un joven con autismo, que va a ser un adulto, persona mayor, bla, 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 bla. Tú no vas a estar en todo este camino. O sea, Claro, si tú decides asumir, ¿no? En tu tiempo de vida con tu hijo, todo el tratamiento, etcétera, qué bueno, está muy bien, qué buen padre, pues, pero sí le tienes que dar la oportunidad de que asuma cosas, se responsabilice de otras y empiece a manejar esto, porque el resto de su vida va a estar solo. y aparte, ¿sabes por qué, Laura? También hay algo. Ellos no saben qué está pasando. Ajá, ellos no entienden por qué no son aceptados en el grupo, por Solo qué de sienten la repente incomodidad.
Exacto, entonces imagínate, yo sé que no me quieren, como dicen ahora los chavos, me abren, no estoy a gusto, hay una fiesta y yo no quiero estar, no me gusta, no lo entienden. Cuando tienen el diagnóstico, les cae el 20, dicen, ok, ya sé por qué, ¿no? Sí soy diferente, tengo una condición, pero ahora, a partir de hoy, parto de mi realidad para empezar a trabajar, que esto es muy importante, ¿sí? Claro. Entonces, el autismo en sí, te digo, es un continuo, puede ser de menor a mayor, de mayor a menor, con todas las herramientas que se deben de trabajar. Por ejemplo, yo recomiendo mucho cuando el autismo son chavos o personas, ¿no? Asperger, la terapia cognitiva conductual, porque les va enseñando a manejarse en estas habilidades sociales que les hace mucha falta. Ellos no las tienen desarrolladas como nosotros. Entonces sí es importante empezar a darles estas herramientas para que ellos puedan abrirse al mundo y puedan trabajar con todas estas cosas. Ahora, son personas que tienen de verdad muchas cualidades, muchas cualidades. Una de ellas es, por ejemplo, que son tan francos que les cuesta mentir. Ajá. Aprenden a mentir, claro, pero son menos, ¿no? Entonces te dicen las cosas como son, sí, pero muchas veces tú sabes que lo que él siente es lo que finge, no finge esto de, ay, me caes bien, pero no es cierto, no, son muy abiertos en ese sentido, son sumamente detallistas en el sentido de que ven los detalles primero. Esto también tiene que ver con la coherencia central débil. Cuando ellos tienen autismo, muy frecuentemente su coherencia central débil está afectada, bueno, su coherencia central está débil, pues está afectada, y entonces no ven el todo. Ajá, por ejemplo, yo te veo ahorita a ti con tu fondo atrás, todo esto. Una persona que está dentro del espectro autista puede fijarse nada más en una de las estrellitas, ¿no? De tu planeta, ¿no? Pueden verte o nada más, por ejemplo, tus lentes. Entonces te van a decir, oye, Laura, es que tus lentes están chuecos. Cuando tú estás hablando de otra cosa, ¿me entiendes? Sí, claro, Entonces, claro, claro. no ven el todo completo. Por eso ellos se tienen que fraccionar. Pero ellos también pueden ver en imágenes, ¿cómo te diré? Pensar en imágenes más que ver. Entonces son excelentes arquitectos, diseñadores, porque si yo ahorita te digo, a ver, Laura, fíjate bien, vamos a cambiar de la casa, la sala la vamos a poner de este lado y voy a pintar acá. Tú puedes como imaginártelo, pero dices, ay, es que no veo cómo va a quedar. Ellos pueden hacer un plano total, un diseño mental de todo esto que les estás hablando. Entonces pueden de veras crear maravillas. ¿Por qué? Porque tienen esa facilidad de imágenes. Uh-huh. Entonces, bueno, tienen muchas cualidades, pero hay que sabérselas desarrollar. Y sobre todo, hay que buscarle por dónde, ¿no? Mira, cuando yo empecé con todo esto, leí una frase que a mí me hizo llorar y llorar y llorar durante muchos años, porque yo tengo un hijo Asperger y por eso empecé con todo esto. Y entonces me leo la frase que dice, a los niños y adolescentes Asperger se les castiga por sus síntomas. Entonces, Oh. bueno, yo lloré infinidad y te voy a decir, porque es verdad, como no sabemos qué está pasando, los estás castigando, ¿no? En la escuela, en la casa, todo esto, antes de saber que tienen un diagnóstico. Entonces, estos son los niños, pero cuando llegan adultos, pues también se les castiga por los síntomas, porque no saben qué está pasando. A veces tienen lenguaje pedante, le llaman así, a veces son muy poco de sentarse como muy social, entonces se sientan así desparramados y entonces, oye, qué grosero, mira nada más cómo se sentó, o es grosero porque te está viendo así sin sonreír, o porque te dice ya me aburrí, ya me voy, ¿no? Entonces, Oye, todo pero es, ¿cómo podrías entonces entender entre un niño mal portado y un niño con este trastorno? bueno, ahí sí entran muchas cosas, ¿eh? No es que, Si es mira, que efectivamente todos los comportamientos que mencionas son en las escuelas normales, siéntate y cállate, pues van a ser totalmente demonizados, ¿sabes? Porque me contestó este niño, ¿no? Si yo estoy diciendo esto o aquello. Entonces te digo, ¿cómo podríamos, cómo te das cuenta como papá que el comportamiento de tu hijo ya no es, ya no está dentro de la normatividad?
Mira, hay muchas características y foquitos rojos, qué bueno que lo tocas para poderlo mencionar. Número uno, necesitan una rutina. Ajá, ellos no se salen de su rutina. Puede ser, por ejemplo, que tú lo lleves a la escuela y cambies de rumbo, se pueden poner mal y te digan, mamá, este no es mi camino, ¿no? No es el camino de siempre. Puede ser que tú le digas, mañana vamos a ir al cine y resulta que a la mera hora no fueron al cine y hay una explosión porque ellos no pueden con este cambio de rutina. Para ellos la rutina les da mucha estructura. Ajá. Ellos tienen que ser anticipados a todos los cambios que vaya a haber. Entonces, en el momento que un cambio le produce a ellos una crisis, es que algo está pasando. Son literales, lo que ya hablamos, por ejemplo, el que tú le digas, oye, estoy tan enojada con fulanita que ahora que la vea te juro que la mato. Te pueden decir, no, ¿cómo vas a porque lo toman literal, ¿me entiendes? Claro que puede ser, es un ejemplo un poco exagerado, Sí, pero no, no, sí, no, pero depende de sí, la edad, ¿no? O sea, si tiene depende 6 años, te va a creer, de verdad. muchas veces esto son, te digo, todo esto de las bromas, todo esto de los dobles sentidos, no lo entienden. La frustración, tienen mucho problema con la frustración, entonces ellos no saben manejar la frustración y pueden explotar en cualquier momento. Ahora, hay que entender que puede haber berrinches y que puede haber crisis. ¿Cómo, cómo puedes tú ¿Cómo ver un niño con sabes? berrinche? Es porque un berrinche, haz de cuenta, estamos hablando ahorita de niños, ¿no? Un berrinche que el niño te hace porque fuiste al súper y no le compraste el dulce. Le compras el dulce y se lo das y se calla. Cuando el niño te empieza a hacer un berrinche por algo desconocido, no sabes por qué, empezó a llorar y no se calma, es una crisis. Entonces, todo esto sensorial, por ejemplo, en el súper, es un ejemplo clásico de verdad. Tú vas al súper con tu niño que está dentro del espectro y todo el movimiento, todos los ruidos ellos no discriminan, les cuesta mucho discriminar. Tú, por ejemplo, como mamá, vas al súper, te entra una llamada, contestas, y aunque haya el ruido por afuera, tú te Bloquea. concentras en tu llamada. Ujú. Ellos no. Entonces, ellos al mismo tiempo están oyendo a la niña que lloró, a la señorita que habló en el micrófono, al señor que lleva el carrito. Entonces, todo este ruido les produce mucha crisis, porque es sensorial. Entonces, hacen crisis, lloran y no se calman con darle el dulce, no se calman con un abrazo, sino que tienes que sacarlos del lugar donde está esa crisis, donde se produjo esa crisis y llevarlo a un lugar tranquilo, ajá, no abrazarlo, no. Y esto es la diferencia entre un niño berrinchudo y un niño en crisis. Oye, me Uh-huh. acabas de recordar una historia de hace meses que lo platiqué con otra terapeuta y no, como que no llegamos a lo que creo que llegué hoy. Estaba en Superama, está una chica muy jovencita, posiblemente adolescente, con un bebé como de unos 3, 4 años. Y él, o sea, desde que entré al súper, oí los gritos. Hasta que me fui del súper, o sea, ya más soy lenta, ¿eh? Tú sabes cuánto debe haber sido a lo mejor 20 minutos. El niño no dejó de gritar 20 minutos. 20 minutos sólidos, 20 minutos. Alguna persona se trató de acercar y yo lo único que se me hizo súper raro, digo, además de los 20 minutos, fue la cara de la chica. O sea, la chica estaba en Turulandia, o sea, como tan acostumbrada a esto, en el que ya ni lo estaba escuchando. Yo ese día andaba, traía una super faringitis, entonces no me quise acercar a decirle a la chica, oye, ¿te ayudo en algo? Porque era lo que me da, esa era la sensación que me daba, ¿sabes? O sea, de, ¿te puedo ayudar? Pero el niño no se cayó, no se cayó, no se cayó y no se cayó. Y todavía salieron del súper, lo subió a una camioneta y el niño seguía gritando. Y yo estaba así como de, ¿por qué dejó que pasara eso, sabes? ¿Por qué dejó que pasara tanto tiempo? Yo tampoco creo que hubiera sabido qué hacer. Es posible que este niño estuviera teniendo una crisis entonces. Claro, claro que sí. Mira, esto le llamamos shutdown o meltdown, ¿no? Una crisis de explosión se llama meltdown y sirve para ir compensándose, para autorregularse. Entonces, cuando tú ya, mira, es como todos, ¿no? Tú estás ya, te peleaste con tu jefa, estuvo mucho tráfico, te multaron, llegas a tu casa y explotas. ¿Y qué te dice tu marido y tus hijos? Oye, yo no tengo la culpa, ¿no? Pero tú ya explotaste. Bueno, ellos así lo hacen, necesitan explotar
para poder empezar a regularse. Ajá. Esta autorregulación se llama meltdown o el shutdown, que es al revés, cuando entran en crisis, en lugar de explotarse meten en sí y entonces pueden durar días, ¿no? Yo tengo un paciente que me dice, es que a mí la crisis me duraba 3 días, el meltdown, y entonces mi esposa pues me odiaba, ¿no? Hasta que ya fue a terapia, bueno, lo logró esperar un poquito, pero estos meltdown es como meterse en sí mismo, ¿sí? Entonces, bueno, es dependiendo de cómo lo manejen, cada uno es diferente. Por ejemplo, hay muchos niños con muchas estereotipias que, por ejemplo, aletean mucho, esto le llaman aletear, ¿no? El que anden en puntitas, el que den muchas vueltas, el que se muevan, el que se balanceen, porque esto también es una ayuda de autorregulación. Por ejemplo, si tú estás ahorita en tu programa y estás nerviosa por el tiempo, ¿no? Agarras la pluma y empiezas a hacerle hacia la pluma, ¿no? O la mueres. Eso es un estereotipo. Ajá, pero no significa que se dé autismo en sí, sino para nivelarte. Ajá. Bueno, pues los niños lo tienen que estar haciendo, o incluso los mayores lo tienen que estar haciendo para autorregularse también. Entonces son muchas cosas que el autismo da. Sí, no nada más el hecho de que el niño grite como estas crisis o que se mete en sí mismo, sino que también necesita como mucho espacio para él mismo. Cuando entran en crisis necesitan salirse del lugar donde le provoca la crisis. Cuando están con las estereotipias, pues no calmarlos, ¿no? No en la escuela no le puedes decir, deja de hacer eso, porque es su manera de autorregular. Y lo que pasa con las personas Asperger, yo regreso a lo mismo que es, volvemos a decirlo, el síndrome invisible, es cuando están en la escuela y resulta que el niño pues necesita estar en movimiento para autorregularse y la maestra le dice, cállate, siéntate bien, no te hagas, y entonces empieza la ansiedad. Mira, el autismo generalmente nunca viene solo, siempre viene con ansiedad, siempre. O sea, es como venir de la mano. Pero también hay muchas comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente tienen trastornos eh, secundarios, ¿sí? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el TDA. Muy frecuentemente un chico o una persona, un adulto con autismo tiene TDA, puede tener TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, puede tener depresión, puede tener dislexia, puede tener N cantidad de otros trastornos que vienen como comorbilidad de ellos. Por Oye, ¿y eso, trastornos disociativos podría ser bueno, también? estos son de personalidad y también puede haber, no quiere decir que, por ejemplo, un niño autista no es un psicópata. No, no, no. Pero es que mucha gente lo toma, ¿eh? Es que puede ser, ¿por qué va a ser un psicópata? Claro que no tenga la empatía que tenemos nosotros no quiere decir que sea psicópata, porque también la empatía les gusta mucho, ellos tienen otra forma de dar empatía, ajá. No es nuestra empatía como lo pensamos. Entonces, sí puede haber muchos trastornos bipolar, puede ser esquizofrénico, pero puede no serlo, no necesariamente. Mira, te pongo un ejemplo. Yo cuando por fin logro el diagnóstico de mi hijo, la neuróloga me dice, ¿qué crees? Si es Asperger y tiene TDA, tiene TOC, tiene ansiedad y es oposicionista desafiante. O sea, cuando, Oh, bueno, en uno, o sea, yo cuando oí eso dije, ¿qué? Me dijo, no te asustes, son los trastornos secundarios, o sea, él tiene Asperger y digamos que abajo del Asperger están todas estas comorbilidades que hay que irlas trabajando, ¿no? Por eso es muy importante primero el diagnóstico diferencial, que quiere decir ir con un neurólogo porque otra de las comorbilidades muy comunes en el autismo es la epilepsia. La epilepsia puede ser no convulsiva, entonces no se dan cuenta. Entonces tiene muchas variantes, muchas variantes. Entonces, bueno, hay que ir con un neurólogo y que descarte que no hay epilepsia, que no hay otro problema de neurotransmisores, por ejemplo, etcétera. Bueno, y entonces ya conforme ya tenemos esto, hay que diagnosticar el autismo. Existen muchas pruebas para diagnosticar, una de ellas es el A22, así se llama, que es una prueba internacional justamente para poder detectar el autismo, ¿no? Mucho de observación, pero no es de observación de, sí, este niño ya en 3 minutos lo detecté, ¿no? Sino es trabajar con él, es ver cómo responde a muchas de las
cuestiones familiares dentro de la escuela, etcétera. Hay que descartar TDA, hay que descartar dislexia, o sea, hay que ir descartando y conforme ya vayamos teniendo como más achicado el diagnóstico, es muy recomendable, bueno, esta es otra controversia, pero yo sí recomiendo medicar. En el sentido de que, por ejemplo, mi hijo tenía una ansiedad hasta infinita, infinita. No vivía, el pobre no vivía. Lo medican y baja su ansiedad. Y entonces ya empieza a vivir y empieza a ser un niño normal, ¿me Ay, entiendes? sí, lo entiendo. Entonces la medicina, claro, responsablemente y bajo un neurólogo, un psiquiatra, que son los que pueden medicar. Yo, por ejemplo, no puedo medicar, un pedagogo no medica, ¿no? Pero sí, cuando ya el neurólogo encuentra, bueno, pues imagínate una depresión, se tiene que dar una medicina a fuerza, ¿no? Para que pueda salir de la depresión. Claro, hay muchas otras herramientas y hay que trabajar con una terapia. Yo recomiendo mucho la terapia conductiva conductual para las personas Asperger, pero realmente el pronóstico es muy alto para vivir una vida normal, si se tienen las herramientas necesarias, ¿no? Cuando el autismo ya estamos en un nivel 3 que se necesita mucho más ayuda, bueno, también todas estas herramientas, todo lo que le vayas dando va a hacer a la persona un poco más independiente. Tal vez no llegue al grado de poder hacer una vida normal, pero por lo menos ir al baño solo, ¿no? No sabes cuántas mamás sufren porque sus hijos de 10 años todavía no controlan esfínteres. Estas mamás que sus hijos no hablan. Entonces hay que buscar esa ayuda en cuanto, a ver, hay muchos sistemas, muchos para ayudar a los niños a la comunicación no verbal, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí no debes de hacer, uno, es diagnosticar por diagnosticar, y dos, es digo, lo que debes de hacer es tener empatía, perdón. O sea, nosotros pedimos empatía, pero no la damos. Entonces, en el salón de clase, las maestras piden empatía, es que tengo mucho trabajo, pero muchas veces no la dan ellas, ¿no? No se dan el tiempo de entender al niño que tiene este problema, o en el trabajo entender al adulto que tiene el problema. Pues es que Entonces, aquí viene la importancia del diagnóstico y de la claro, explicación a ti mismo y de la explicación al otro. La verdad es que eso me hace muchísimo sentido. O sea, si tú como papá ves estas características, vas, lo llevas con un especialista, lo diagnostican, obviamente tienes que inmediatamente llegar a la escuela a exponer tu caso sí, porque no definitivo. es que se comportaba así por maleducado, por intolerante, ¿no? Que a mí me sonaría, por ejemplo, ciertas cosas, hay que intolerante, ¿no? Al ruido o a ciertos estímulos o esta parte, fíjate que todo me ha hecho muchísimo sentido en muchas cosas, ¿sabes? Esta parte del roce, ¿no? Por ejemplo, Sí, que puede ser para algunas personas muy agradable y para otras, como yo comprenderé, me duele. O sea, llega un momento en el que ya me está doliendo la piel, o sea, ya. Y uno ve esa intolerancia, ¿no? claro, está comprobado, ya comprobado, que por ejemplo una persona autista que tiene problemas sensoriales con el ruido le puede doler, literal, doler como una quemadura de primer grado, porque tienen los decibeles mucho más altos y entonces, bueno, todo el ruido les explota y como no discriminan los sonidos, pues les puede ya llegar a doler. O sea, imagínate que sientas todo ese dolor y no hables. ¿Cómo lo explicas? Pues Ya explotas. sé. Entonces lloras, gritas, hasta que tienes esta autorregulación. Entonces, sí, mira, las características como para concluir un poquito y hablar también de las mujeres, es Ujú. cuando son muy literales, cuando necesitan una rutina, cuando tienen un interés muy restringido, por ejemplo, niños chiquitos, muchos son los dinosaurios, entonces se saben, bueno, nombre, dirección y teléfono de cada dinosaurio de hace 200,000 años, ¿no? Y tú dices, ay, mira qué lindo niño, pero eso puede. No digo que todos los niños que les gusten los dinosaurios estén, pero sí es como muy normal que se sepan así el nombre de todos los dinosaurios, que siempre estén hablando de dinosaurios, ¿no? Pueden cambiar de interés restringido, sí, no toda la vida van a tener el mismo interés, pero es cuando ve el papá que siempre está metido en algo, ¿no? Que le gusta eso y que habla de eso y se vuelve un erudito en eso, pero no cambia de otra cosa, ¿no? Va No muy bien cambia de en intereses, matemáticas, muy le encantan enfocado. las matemáticas, pero biología, física, pues lo va reprobando, ¿no? Entonces, bueno, eso, el que son, te digo, literales, el que son de poca
la frustración pues les desborda, eh, no tienen, no son fáciles para cambiar de un lado a otro en el sentido de lo que estás haciendo, ¿no? Estás trabajando en una cosa, suena el teléfono, contestas y puedes regresar a lo tuyo. Ellos, ¿no? A ellos les cuesta mucho trabajo como volver a la tarea que estaban iniciando. Tú les das una orden y no la entienden completa, entienden a medias. Y no es que no lo entiendan, es lo procesan diferente. Mira, mi marido una vez, por ejemplo, le estaba yo diciendo, no, es que tenemos que ir aquí y allá y no sé qué. Y entonces no me contestó y le digo, oye, contéstame. Y me dice, déjame procesarlo, por Claro, favor. está amarrando la información. ¿Qué hago Exacto, primero, ¿no? además? Sí, claro. Entonces, y otra anécdota que me encanta contar con permiso de mi hijo es que lo mando a la cremería que está aquí a unas cuadras, ¿no? Le digo, mire, hijo, porfa, compra así de longaniza, pero fíjate bien así, ¿no? Me compras un cuarto de queso crema y me compras una bola de queso Oaxaca. Uh-huh. En la casa, en tu casa, comemos mucho queso Oaxaca, entonces siempre compro una bola. Bueno, le doy un billete de 500. De repente ya llega y me dice, oye, mamá, no te sobró cambio. Le digo, pues, ¿qué hiciste, no? ¿Qué pasó? Me dice, es que el queso está carísimo, ¿no? Entonces voy a la cocina, me trae longaniza, un cuarto de queso crema y una bola de Una 5 kilos bo- de queso Oaxaca. Y no te estoy hablando que el niño tenía 6 años, te estoy hablando de hace un año, ¿no? Entonces, él fue literal, él fue literal. Me dijo, me dijiste una bola. Tú Claro, podrías pero no de qué algo de tamaño ni de qué peso. nada. Yo ya me reía mucho porque si yo doy cursos, doy pláticas y con mi hijo no. Podrías decir, oye, pero si está viendo que en su casa siempre se compró una bola así, pero no le especifiqué. Ajá. Claro, Entonces, estas cosas son las que hay que entender y hay que trabajar con ello. Entonces, el papá ve que es muy literal, que hace las cosas tal cual, que tiene una rutina, que no le gusta el cambio, que si tú le cambias el plan, ellos pueden explotar, que la tolerancia a la frustración pues, la tienen bajísima, etcétera. Entonces ya podemos empezar a darnos cuenta que hay algún problema y que muy probablemente puede estar dentro del espectro. Y en la escuela los docentes, pues cuando el chavo no acaba los exámenes, por ejemplo, un examen puede ser de 10 preguntas y una pregunta, la pregunta número 3 es dibújame el sistema solar, ¿no? Ellos contestan la uno, contestan la 2 y la 3 se la pasan dibujando de una manera perfeccionista, ¿no? Y les salió qué mal y lindo lo borran y eso. lo vuelven a hacer. ¿Y qué crees? No acabaron el examen y reprueban. Entonces, estas adecuaciones curriculares se tienen que ir haciendo en la escuela, porque, bueno, tienen que entender que muchas veces, si no completan un examen de 10 es porque no les dio tiempo, no porque no sé, por ejemplo. Es mucho más fácil cuando te dicen vamos a hacer equipos y a ellos no les gusta trabajar en equipo. Entonces hay que irlos metiendo poco a poco, ok, hoy me vas a hacer esto tú solito, pero mañana escoge alguno de tu salón para que lo pueda hacer contigo. Ajá. Entonces, estas adecuaciones hay que irlas llevando, pero muchas veces los docentes, de hecho, no, ni siquiera lo saben. Es más, ni siquiera conocen el término, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, oye, es que mi hijo tiene autismo, está en el trastorno del espectro autista o es Asperger, te va a decir, no, no es cierto. No, lo que pasa es que no, Oh, ¿no? porque no Eso quiero pasa, trabajar. no quiere trabajar. El que quiere puede. Pues no, ellos procesan diferente y las conductas no son adrede, eso también lo tenemos que entender. El que yo llegue y te diga, Laura, no me gustó tu peinado, no quiere decir que sea grosero, quiere decir que te está diciendo las cosas como lo piensa, ¿no? Entonces, mira, otra anécdota de otro chiquito que fue su cumpleaños, la maestra muy linda le lleva una rosca de estas, de chocolate y vainilla, ¿no? Mosaico. Y entonces todos los chiquitos empezaron a querer comer nada más del lado de chocolate. Y el festejado le dice, oye, Miss, a la próxima traes un pastel de puro chocolate. Bueno, no sabes el pleito, porque la maestra se indignó, se enojó, porque el niño, en lugar de agradecerle el pastel, le dijo que llevara a la próxima uno de puro chocolate, ¿no? Entonces, estas cosas no se llegan a comprender realmente.
Y sí, sí entiendes que puede ser molesto, y más si tienes 30 niños a los que tienes que estar cuidando, ¿no? O un adulto que te diga las cosas como es, sí, pero cuando tú ya entiendes que está dentro del espectro autista, se te abre un panorama y entonces puedes tener mucho más paciencia y mucho más empatía. Y incluso puede ser como hasta padre, porque si tú tienes un amigo que te diga las cosas como son, puedes trabajarlo, ¿me entiendes? Puedes decir, ah, ok. O sea, yo de verdad cuando quiero así que me digan las cosas, le enseño a mi marido, por ejemplo, este video, ¿no? Y él no me va a decir, oye, hablaste muy bien, no me va a decir, ¿sabes qué? Tu postura estaba muy mal, ¿eh? No, no te peinaste bien. O sea, ese tipo de cosas cuando tú no te las esperas. Entonces, bueno, puede de veras tener muchas cosas muy lindas, o sea, sí, una persona que está dentro del espectro, ¿no? Pero sí necesita apoyo y necesita una terapia y necesita, pues, tal vez medicamentos y saber cuáles son sus comorbilidades para tener una vida tranquila. Si yo te contara la cantidad de exitosos que tienen autismo, no me la crees, ¿no? O sea, de verdad, que dices, oye, ¿cómo fulanito es autista? Pues sí, sí es autista, ¿no? Y tal actor que tiene N cantidad de películas es autista, pues sí. Tenemos el mito de que ninguno puede tener una interacción social, ¿no? Como yo te digo, les cuesta trabajo. Pero sí pueden subirse a un escenario y ser el mejor actor. Claro, No, claro, porque eso no tiene que ver con lo otro, ¿no? claro. Y además, Entonces, esta parte en la que han aprendido a enmascarar muy bien, pues debe de hacer excelentes actores, si lo piensas. para empezar, ¿no? Y saben cómo. Y por otro lado están las mujeres, que ese es otro tema muy interesante. Las niñas desde pequeñitas aprenden a imitar. Ajá. Ellas aprenden mucho más rápido que los hombres a imitar. Entonces, el grupo de amiguitas que está jugando con la muñeca, algo que también es muy, muy simbólico en el autismo, es la falta de juego simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú tienes a un niño y le das a un teléfono, ¿no? Y le dices, mira, te habla Laura. ¿Qué hace el chiquito? No, ok, juega. Sí. O más grandecito, mamá te habla, ¿no? Y tú sigues el juego. Bueno, ellos usan el teléfono, pero no para hablar, lo usan para otra cosa, lo ven. Entonces las niñas, por ejemplo, las niñas autistas, que están como Asperger, por decirte, ven a las niñas jugar con muñecas y pues agarran a la muñeca, pero no la agarran para arrullar, sino la traen aquí, ¿no? ¿Cuántas veces no has visto niños que traen a la muñeca de los pelos y dices, ay, esa va Ah, a ser muy buena mamá, ¿no? Pero bueno, realmente ellas empiezan a imitar un poco y ellas sí enmascaran mucho, mucho, mucho. Ellas tienen una crisis diferente. Generalmente una niña no va a tener un meltdown, a menos que sea un autismo ya con un nivel de ayuda mucho más fuerte, pero una niña espere no va a tener un meltdown como lo tienen los hombres. Ajá. Entonces ellos, sus crisis van a ser más de encerrarse en su cuarto, de llorar, de hacer crisis así de ¿qué tienes? Nada, como el típico de todas las mujeres, ¿verdad? Pero más en su cuarto, más de poca tolerancia a solas. Ajá. Son mucho más, por ejemplo, de leer libros, les gusta mucho la lectura y ahí es donde empiezan a entender cómo actuar con los demás. Entonces leen la novela y ven que, ay, que fulanito llegó con una flor y besó a su... Entonces, entonces ella reaccionó con una sonrisa. Entonces ella ya sabe cómo reaccionar. ¿Sí? Son mucho más de cosas de animales, por ejemplo, que son las que hacen las campañas para favor de los animales, muy ecologistas, toda esta Greta, no me acuerdo el apellido, pero esta niña que tiene Asperger, que es sí, ya sé cuál, ya sé cuál. muy La que es súper famosa, ecologista. ella, ¿no? Ella es Asperger. Entonces, ellas se van más por el lado de los animales, del mundo, de la atmósfera, de todo esto. Eh, Son mucho más serias en el sentido de que no como los niños que de repente gritan, no, ellas son como más calladitas, se visten mucho más informal, generalmente, digo general porque no puedo decir todas las niñas, visten mucho más cómodas, les gusta más la ropa cómoda que la femenina. Ajá. Entonces una niña Asperger generalmente anda con playeras grandes, con sudaderas, con gorritos, y no andan maquilladitas y con taconcitos porque no se sienten a gusto. Ellas también, por ejemplo, son mucho más, sí, de interacción social,
porque logran dar ese paso más que los hombres. Entonces te pueden decir, es que sí tengo amigas, pero no tienen amigas, ese círculo en el que todos nos vamos a tomar el café y en el café hablas, esa terapia no la tienen, ¿no? Entonces las niñas pasan mucho más desapercibidas que los hombres. Fíjate, antes se creía que era 4 hombres por una niña. Ahora ya nos enteramos que no, que es casi, casi 4 por 3. Ajá. Mm. Porque las niñas pasan desapercibidas. Los test que se hacen ahorita, los test de cribado o los test como estos de helados y todo esto, generalmente están masculinizados, perdón. Entonces, es una niña contesta el test y sale que no es Asperger, porque están masculinizados con todas las características de los hombres. Ajá. Entonces, bueno, nosotros como Grupo Evolución Aprende nos dimos a la tarea de hacer un test. Aquí es propaganda, ¿eh? Hacer un test No, para está mujeres. genial, está genial. Entonces, Evolución Aprende tiene un test específico para mujeres, ¿no? Y nos ha dado muy buenos resultados porque entonces ellas mismas me dicen, es que todos los tests que he contestado, pues yo digo que no, pero en este todo dije que sí, porque todo me checa, ¿no? O sea, es Ajá, una claro, checa. todo tenía sentido. Oye, me dejaste pensando en, hace algunos días leí como muchísimas mujeres en alguna época de la vida estuvieron muriendo de infartos, porque las características del infarto masculino son diferentes a las del, bueno, los síntomas de que ya te va a dar el infarto son totalmente diferentes y como solamente había esta regla, como dices, masculinizada, bajo un solo parámetro, hombre, blanco, etcétera, ¿no? Cuando cualquiera que no encajaba en hombre blanco, pues no iban a poder detectar algo tan importante como es, le está dando un infarto. Y pues sí, entiendo perfectamente que eso suceda de la misma manera, ¿no? Porque te iba a preguntar, ¿por qué habrá estas diferencias entre niñas y niños? ¿Es algo ambiental, es algo cultural, es algo biológico? Mira, realmente a ciencia cierta no te lo podría yo explicar. Sí creo yo que es mucho también ambiental y sociológico. Ajá, porque las niñas pues desde siempre les dicen tienes que estar así bien formadita y bien sentadita. Claro, ahorita ya está un poquito menos, ¿no? Sí, Pero porque es bueno, más relajado esto. Sí. exactamente, ¿no? Entonces, a ti te dan un contrato desde la que naces, ¿no? Entonces, si eres niña, tienes que hacer esto. Y si no, o sea, ¿qué te compran muñecas? ¿Qué te compran Sí. vestidos? ¿Qué te compran? ¿No? Entonces, empiezan a imitar mucho o a tratar de encajar para estar bien y desde muy chiquitas, ¿eh? Entonces, pues ven que todas las amiguitas llevan vestido, pues se ponen vestido, aunque lo odien. Y si ven que todas las niñas juegan con las muñecas, pues yo juego para encajar. Ellas Claro. encajan, tratan de encajar mucho más que los hombres. Los hombres no tratan de encajar, los hombres lo que hacen es retirarse. Que también lo entiendo porque en el mundo de las personas ¿cómo les llamamos a los que no tienen nada? Neurotípicos. Neurotípicos. En el mundo de los neurotípicos también funciona así. O sea, las niñas se espera de ellas que sean platiconas, compartidas, generosas, bla, 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 bla. Y los hombres esperan otras características. Entonces, efectivamente, pues se desarrollan ciertas habilidades, aunque tengas o no tengas un trastorno, ¿no? Claro. Que esto me haría cuestionarme mucho, ¿no? Estoy pensando en toda la gente que conozco mientras estamos platicando y digo, ya encontré a Fíjate, varios que podrían. sí, no, yo ahorita a todos diagnostico, ¿no? Me da mucha risa porque digo, a ver, Ana, Me imagino. está por otro, ¿no? Pero sí hay mucho más. Mira, antes hablábamos de que había 100 por, ¿cómo era? Mira, ya se me fue. Bueno, ahorita ya hay mucho más, sí, perdón, se me fue ahorita cómo es la estadística, ¿no? Pero ahorita ya hay mucho más porque ya se está abriendo, ajá. Entonces ya estas características que yo te estoy dando, pues ya la gente la empieza a conocer. Que falta mucho camino, muchísimo camino, ¿no? Sobre todo en las escuelas, de veras, yo encarecidamente mi Eso grupo, es un como yo crimen, ¿eh? Es un crimen que tengas niños a cargo y no conozcas esto. yo cuando doy cursos a los maestros, les digo, ella es una obligación. Y a los psicólogos, Sí, mira, una psicóloga me dijo, perdóname, pero los psicólogos no estamos obligados a entenderlo o conocerlo. Le dije, perdóname, sí. pero hasta un papá
un padre de familia ya está obligado, porque ya se está abriendo, ¿no? Entonces, un docente, yo entiendo que el docente no debe de saber a ciencia cierta, pero sí a reconocer ciertas características y entonces el primer filtro siempre debe ser la familia, pero muchas veces no tienes con qué comparar. Ajá, es tu Ay, primer hijo, no hay sobrinos, no sabes cómo va el desarrollo normal de un niño, y entonces en la escuela es el segundo filtro, que muchas veces llega a ser el primero. Entonces, si los maestros empiezan a reconocer estas características y que se les hace como el foquito rojo, y entonces ya pueden hablar con la directora y decirle, oye, mira, fulano de tal lo veo así, así y asado. Y me acuerdo que en un webinar que dieron, estaban estas características, ¿no? Entonces ya puedes hablar con los papás y decirle, oye, ¿por qué no lo llevas a diagnosticar? O a algún psicólogo que te pueda orientar, porque estas características no son normales en los niños de esta edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues los docentes creo que sí ya es obligación. Igual los psicólogos. claro. Me he encontrado muchos psicólogos, Laura, que no saben lo que es el autismo. Ay, ay, qué te cuento, Luli? No, 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 tenemos que platicar un día. O sea, yo conozco un montón de psicólogos que no conocen el DSM. Sí, Ay, claro. tú dirás. Entonces ya es obligación. Yo no creo que sea, ay, me gustó el tema y lo voy a aprender. Es, ¿sabes qué? Yo ya tengo armas para, no quiero que diagnostiques porque tú no estás obligada, obviamente, ni debes de diagnosticar. No quiero que seas tú la que lleve la continuidad del proceso, pero sí quiero que seas tú la primera en que digas, aquí hay un foquito rojo con este niño, ¿no? Claro, claro, por supuesto, estoy totalmente convencida. Hace como un año, yo creo que ya un año, tomé una certificación en violencia doméstica y estoy certificada por el Orange County, ¿no? Como defensor de violencia doméstica. Y una cosa que nos dijeron fue, tú no sabes hacer nada, básicamente lo que tienes que hacer es detectar y orientar a la gente al lugar correcto, ¿sabes? O sea, a mí Claro, no me toca hacer nada, nada. O sea, yo solamente observo, acompaño y aconsejo con quién seguirse, ¿sabes? Pero si necesitas tener esta sensibilidad, que además estás trabajando ya con niños o con adolescentes, ¿no? Entonces, sí te tocaría estarte actualizando todo el tiempo para claro, saber cómo está la vida y ayudar claro. desde ahí. Y mira, por ejemplo, ahorita que dijiste adolescentes, los adolescentes la pasan muy mal porque están totalmente conscientes que Claro. algo está pasando, ¿no? Entonces, cuando llegan a ser separados, cuando les hacen el bullying, cuando va a la plaza comercial con los papás y de repente se encuentra el grupo de amigos, bueno, de Bien, chavos de no la venía escuela, ahí. no lo invitan. Entonces, Sí. es de veras triste, pueden caer en una depresión. Entonces, es importante, uno, que en las escuelas se sepa, y dos, que los muchachos, y digo muchachos, sobre todo en la edad de adolescencia, que puedan entenderlo y puedan aceptarlo. La inclusión no es, mira, hay una palabra que me encanta, una frase que dice, la inclusión no es dejar pasar, es dar la bienvenida, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve decir, ah, sí, sabes, pero sí, hombre, aquí en la escuela, pero ¿qué crees? En mi escuela no tengo ninguna adecuación para ti. No Ya sirve sé. de nada. Ajá, ningún mecanismo, mis maestros no están preparados, yo tampoco sé hacer qué hacer contigo, si no está fatal, eso está impresionantemente mal. Y sí pensé mucho, como dices, en la adolescencia, también en los jóvenes, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes 24, 25 años, acabas de salir de la universidad hace poquito y no te hallas en ninguna parte. Claro, claro. Puede ser que tengas que meterte a investigar un poco más sobre ti. Mira, a mí me llegan muchos, de verdad, me llegan muchos casos y me dicen, oye, es que creo que estoy, porque te oí en el webinar y me checó así como palomita, palomita, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay que empezar a tratar de que ellos vayan entendiendo, ¿no? Claro, claro, claro. Y fíjate que es lo que me tiene muy impresionada y no sé si es de esta época o desde siempre, esta parte en la que se le llama normal a las cosas menos comunes. O sea, Perdón, le es que llamamos, si no te preocupes, ¿no? Eh, eh, ¿Quieres agüita? Ay, tengo aquí, déjame tomar. si estuviéramos cerca. Te digo, creo que se
le llama normal a cosas que no son comunes. No sé dónde entraría esta parte de la normalidad, de, o sea, si vamos a algo muy básico, ¿no? El rostro, ¿no? La mayoría de las personas, sobre todo por razas, tenemos o piel muy seca o piel mixta o piel grasa. Nadie tiene piel normal porque la piel normal no existe. No O sea, existe. si, ¿no te dice eso que si el 20% de la población tiene piel normal, no debería de llamarse normal? Claro, claro. Y mira, si yo me pongo a investigar, si yo fuera así una científica y me pusiera a hacer nadie en esta vida es normal. No, Nadie, no ¿no? existe. Entonces, ¿por qué hablas de una normalidad? Mira, yo me acuerdo cuando mi hijo grande iba en primaria, él era un niño pues normal, como querían que fueran los maestros, ¿no? No daba lata, se sentaba, estaba calladito, se aprendía bien y si no, no. Y entonces pasó. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué un niño que está un poco más alto, más bajo, ya no va a ser normal? ¿No? Así O es. sea, ¿qué es la normal en una escuela? Que llegues, te sientes y te calles y veas al pizarro, eso ya no existe, ¿no? Ya no debería de existir más. Sí, ya cada vez hay menos escuelas, siéntate y cállate. Pero, por ejemplo, en nuestra época, eso era lo normal. No cuestionabas y como tú dices, si aprendiste o no aprendiste, realmente a nadie le importa. Y ahí estabas, ¿no? Y no resaltarte hacia normal. Sí, exacto, exacto, ¿no? Entonces los niños Asperger pues tienen que buscar la manera de encajar Claro, y tú fingir. sabes fingir, encajar y eso les cuesta mucho, les Mucho cuesta estrés. una extra fuerza. Ajá, ellos tienen que hacer de veras un esfuerzo sobrehumano para tratar de encajar en un grupo neurotípico. Claro, claro, claro. Uy, es que te digo que ahorita que toda la plática que hemos tenido, sí, ando analizando toda la gente que conozco, incluida yo misma, ¿no? Que te decía que fue bien interesante que caí en los TikToks del autismo. ¿Y sabe por qué? Por Pero haz de alguna cuenta razón. que, ya sé, por alguna razón. Y haz de cuenta que sí me ha aventado de, sube el dedo, baja el dedo, si tales cosas te hacen sentido. Y sí, varias me han hecho sentido, ¿no? Por ejemplo, algo que te quería preguntar, si tú sabes de esto y qué opinas. Estaba viendo a alguien que estaba diciendo que durante la pandemia, pues le dio COVID, después del COVID se quedó sin el buen olfato. No me acuerdo cómo se llama cuando todo te huele y te sabe mal, tiene un nombre específico. Entonces, total, alguien le comentó que si le volvía a dar COVID, fue así el mito, ¿no? El rumor dice que si te vuelve a dar COVID, vas a regresar a la normalidad. ¿Y qué le da? Y la chava lloraba en TikTok y lloraba de la felicidad porque ya todo le sabía bien. Pero tenía mucho miedo, por eso estaba llorando, de que volviera a saberle todo mal, porque además se aventó 2 años con el olor y el sabor asqueroso, ¿no? Entonces alguien le puso en los comentarios, oye, ¿y no te has revisado por autismo? Porque puede ser que hayas bloqueado tu sentido del olfato y del gusto. Y entonces cuando dice la chava que le hizo 500 sentido y se fue a ver y ya no supe el resto de la historia. Pero esto es posible que una persona con autismo tenga así verdaderamente una percepción totalmente diferente de las cosas. Mira, tanto así, la verdad es que yo nunca lo había oído, ¿eh? Así como describen, no. Sí puede ser, por ejemplo, en la comida, muchos de los chicos que están dentro del trastorno, o bueno, de las personas, ¿no? Pero sobre todo cuando son muy chiquitos es cuando más se da que comen por colores. Oh, qué bonito. Entonces, si no es blanco, no comen. Oh, ok, ok, no tan bonito. Me imagino que para los papás no está bonito. Imagínate la mamá que se tiene que inventar que todo salga blanco, ¿no? O Claro, si no es tal cosa, no comen. Hay muchas quejas, por ejemplo, de las mamás que me dicen, es que lo único que come es galleta y leche, nada más, cállate leche. ¿no? Entonces, sí puede haber, o los olores también o las texturas no les gustan. Entonces, si huele feo, no se lo comen. O bueno, no feo, si huele diferente, o la textura, por ejemplo, la sopa de verduras que lleva espinaque, esa textura no les gusta, ¿no? Sí puede ser, pero yo nunca había oído francamente que esto de que todo te Tanto supiera así, ¿no?
No, pues Oye, te pero puedo ¿qué decir que crees? no sea cierto, pero no lo sé. Me hizo muchísimo sentido porque déjate platico, yo no huelo, no huelo, normalmente no huelo. Si me dicen huele, huelo, pero si Pero no, no no te huelo, llega. Ajá. no me llega el olor. O sea, tengo que pensar en oler. Y a partir de que vi eso, he estado practicando. Y entonces ando oliendo por la vida, ¿no? Y sí me he dado cuenta de que ya huelo más. No es tan agradable como pensé que iba a ser. Hay cosas que dices, mejor no vuelo, Sí, ¿no? ya Mejor sé, o sea, vuelo. la verdad es que creo que sí me lo debí de haber ahorrado, pero en general no huelo, ¿no? Y luego es muy complicado porque, por ejemplo, todo el mundo está oliendo algo y yo no huelo, ¿no? Entonces le decía el otro día a mi hija, creo que es hasta peligroso porque yo no podría oler si se está El saliendo el gas, agua, sí, el claro. gas de la estufa, ¿no? Entonces, por eso he puesto más atención, pero sí se me hizo bien, bien interesante. Y ahora que mencionaba lo de las texturas, mi hija grande, ve que antes todo en estuche de monerías, y entre ellas no podía comer muchas cosas porque separaba sabores. Mm. Sí, eso también es Tiene muy común. sal, tiene pimienta, tiene no sé qué, cómetelo. No, no puedo, estoy separando. Y entonces estaba, se tardaba horas y hasta el día de hoy come bastante mal. Pero le costaba mucho trabajo y las texturas no te quiero decir, ¿eh? Pobrecilla, o sea, hasta contra la papa, por ejemplo, no puede porque no puede con la textura de la papa. Ni siquiera sabe si le gusta o no le gusta, lo que no puede es con la textura. Con la textura. Sí, esto es muy sensorial, o sea, puede también haber un problema sensorial sin estar dentro del autismo, eso sí, pero el autista generalmente tiene problemas sensoriales. Y sí es muy común, por ejemplo, mi hijo nunca usó pijamas, no soporta la Sí. pijama. De la que quieras, le compramos 200 pijamas de diferente material, él duerme hasta la fecha con ropa que trae puesta, así se duerme y así despierta, ¿no? No puede usar. También mi hija, también mi hija, y a mí me causa un conflicto, me A choca. todos los papás les causa conflicto eso, ¿no? Sí, entonces son muchas cosas, te digo, todos son diferentes. Habrá unos que no les importe para nada la textura de la tela, pero habrá otros que no lo soportan. Habrá otros, por ejemplo, hay quienes necesitan el ruido fuerte para sentirse bien y sentir su cuerpo. Ajá, hay quienes no soportan el ruido. O sea, depende mucho, pero sí lo sensorial está muy unido al autismo, al Oye, está trastorno. súper interesante. ¿Cómo lo hacemos para contactarte? Acabamos de ver el programa y muchas cosas nos hizo sentido sobre nuestros hijos, sobre nuestros primos, sobre nuestro marido, sobre nosotros mismos. ¿Cómo le hacemos para contactarte y contactar a la asociación también? Mira, somos grupo Evolucione Aprende, Evolucione con Z Aprende, estamos en Facebook así como Evolucione Aprende y Evolucione Trastornos del Neurodesarrollo. Son dos páginas que, bueno, al final hacemos una. Entonces en Facebook es muy fácil, Evolucione Aprende y ahí nos contactan, ¿no? Mi teléfono, te puedo dar mi teléfono Sí, personal adelante, también. adelante. Es 55 54 74 99 43 y te voy a dar también el teléfono de Evoluciones, que no me lo sé de memoria, porque desde que se inventaron estos aparatitos, mi memoria Ya sé, ya nadie se no, aprende nada, ¿eh? nada, es horrible. Yo antes me sabía los teléfonos hasta del vecino y ahora no me sé ni el de mi esposo, pero bueno. Ok, y el teléfono de Evolución Aprende es 55 65 30 57 56. Entonces ahí estamos para servirle, ahí ya podemos empezar a ver qué es lo que nosotros ya diagnosticamos a través de varios test, uno de ellos es el A22 que te decía y el ADISH, y tenemos, bueno, diferentes formas de diagnosticar. Tenemos también ya lo que es terapia cognitiva conductual. Y Okay. tenemos algo que también quería yo pedirte para otra invitación, porque me vas a tener que invitar a otro Sí, sí, programa. sí, a fuerza. Nosotros somos tres, ¿sí? Somos tres que construimos Evolución Aprende a raíz del diagnóstico de mi hijo, como te contaba yo ayer. Y bueno, hicimos evoluciones para dar a conocer, entre otros, el autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. Y una de las chicas que trabaja con nosotros se llama Silvia y ella es docente, es pedagoga docente, ¿no? Entonces también está muy empapada en todo esto de la escuela.
Y es bien importante, por ejemplo, el punto de vista de un docente en donde ya está trabajando con niños autistas, porque a su salón de clase, aunque sea una escuela normal, le llegan 2 o 3 niños Asperger, ¿no? Entonces, ella, a raíz de que ha aprendido con nosotros todo esto, ha hecho adecuaciones muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, también es un tema padre que hay que abrirlo, lo que yo te Sí, me decía, encanta. para los docentes, sobre todo los papás. Mira, yo pasé 15 años, 15, buscando un diagnóstico. No se vale, no se vale, ¿no? El estar 15 años que te traen de un psicólogo a otro. Mira, el promedio de los papás que buscamos ayuda es de 8 psicólogos. Ajá, de buscar y buscar y buscar. 8 psicólogos es el promedio, habrá menos, Wow. habrá cuando se trata de lo que antes llamábamos Asperger. Te digo, el autismo en sí se puede diagnosticar desde los 3 meses de edad. No, a los 3 años ya puedes confirmar que tiene autismo, el Asperger no. Entonces el Asperger pasa mucho más desapercibido. Yo pasé, te digo, 15 años buscando con un doctor, con otro, con una psicóloga, con otra, con un psiquiatra. No hubo hasta que, bueno, fue todo curioso cómo pudimos llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces yo decía, no se vale, no se vale porque los papás merecemos también la tranquilidad y obviamente las personas en el espectro merecen saber, merecen un diagnóstico y merecen ya tener todas las herramientas para poder trabajar con ellos, ¿no? Claro, te entiendo perfectamente, ¿eh? O sea, hemos estado un poquito por ahí, ¿sabes? Vamos como en el cuarto. Y te sirve de consuelo, de terapeuta. Ahí vas, te faltan 4, ¿eh? Te Ya faltan sé, me 4. faltan cuatro. Ok, ok, me lo tomaré con calma, gracias. Sí, no, no manches. Y fíjate que también algo que se me hace muy interesante y la gente que nos está viendo, luego los papás nos sentimos muy solitos, Claro, claro, porque muy, no muy sabes por dónde solitos. vas, no sabes de verdad qué es lo que le pasa. Mira, tú llegas a la escuela y te dicen, ¿qué tiene tu hijo? ¿Por qué es así? ¿No? Entonces, sí, duele mucho porque dices, ¿qué tiene de qué? ¿No? Es que le faltan límites, ay, es que no lo educas, ay, es que seguramente le das todo. O sea, los Le papás, faltan límites, es un intolerante, lo que te decía hace rato, es un intolerante que le faltan límites y necesita mano dura. Oh, sí, claro, a fuerza. claro. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, terrible, de una amiga, que no voy a decir el nombre. Un día me dice, oye, tu hijo el mayor, ¿no? Tan lindo, tan guapo, tan simpático, Yo decía, bueno, ¿y esta qué quiere conmigo? Y de repente voltea y me dice, ¿y conmigo qué vas a hacer? Entonces me quedé, o sea, la pregunta sí le dije, pues, ¿qué voy a hacer de qué? ¿De qué? Ajá. ¿No? Y es que el otro y otra vez, tan lindo, tan guapo, tan bla, 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 ¿qué vas a hacer con él? Le dije lo mismo que hice con el otro, es mi hijo, ¿no? Pero yo no sabía, o sea, yo decía, Sí, me, ¿a me, dónde me- va, no? el caso es que, bueno, se fue. Ya cuando le dije, pues lo mismo que hago con mi otro hijo, y se fue. Pero ya me quedó ese sentimiento, ¿no? De tristeza, de coraje, de uno, no saber responder, y dos, ¿quién es ella para decidir, ¿no? Hablar así de mi hijo. Cuando mi hijo ahorita está estudiando medicina. Wow. ¿No? Entonces dices, oye, a ver, no puedes ir por la vida echando así ese tipo de basura, porque de verdad los papás nos sentimos mal, los papás cuando no sabemos por dónde, no nada más en el diagnóstico de autismo, digo, en cualquier diagnóstico, cuando no sabes por dónde vas, pues lo que quieres es empatía, ¿no? Es que alguien te diga, oye, no te preocupes, vamos a buscar. ¿Cómo, no? Cuando ya encontramos papás así, fíjate, cuando a mí la neuróloga me dijo, busca una asociación. No te vayas a escuelas así, asociaciones, porque están hechas por mamás. Y las mamás son las que saben, ¿no? Entonces, realmente somos las mamás. Digo las mamás, digo, hay muchos papás que también se meten, ¿no? Pero bueno, los papás generalmente que están en el trabajo, entonces las mamás somos las que tenemos incluso que dejar de trabajar para estar con nuestros niños, ¿no? Entonces, realmente esta falta de acompañamiento se da muchísimo. Entonces, Sí. bueno, yo los invito a Evolución Aprenda. Tenemos un grupo muy bonito para esposas. Fíjate, este es para esposas de personas Asperger, en donde no encuentran por qué sus maridos no las besan, no, 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 de repente hay muchas cosas
que no sabe, no entiende, ¿no? Entonces trabajamos con ellas, trabajamos con los papás, damos asesoría a los papás y a la familia en general para poder trabajar con sus niños autistas. Ay, me encanta. Fíjate que, uy, de haberte encontrado antes, pero te encontré ahora. Pero ya Ya estamos, estamos Laura. aquí. Oye, está genial. Sí, creo que nos debemos un programita más. Me encantaría que invitaras, me dijiste, Cintia, ¿se llama? Silvia, Silvia. Ok, sí, me encantaría, me encantaría. Nos ponemos de acuerdo. Déjame cierro programa. Nos claro despedimos de que la sí. gente que nos está viendo y nos ponemos a agenda. Pues yo te Muchísimas agradezco mucho, gracias. ¿eh? No, te agradezco a ti y a tu público que de verdad esté interesado en este tema, porque es un tema muy padre, muy lindo, pero sobre todo muy necesario de entender y de conocer. Claro, y sobre todo esta parte en la que hablaste sobre el trastorno, o sea, finalmente le está afectando solamente a la persona. Afecta a la familia completa, claro. No, por supuesto, bueno, pero lo que quiero decir es que no es a la sociedad, ¿me explico? Y por eso a lo mejor también está un poco abandonado, ¿no? Y por eso no hay tanta atención, pero solamente con los niveles de ansiedad y de estrés que deben de manejar, creo que ya debería de ser así como de las escuelas, los centros de salud, los psicólogos, todo el mundo lo debería de traer a la mano, porque ¿qué tal que estás diagnosticando mal a alguien? Que yo creo que sucede muy seguido y eso no es posible. Claro, claro, claro. Yo los invito de veras a conocer el tema y a adentrarse un poquito más. Y bueno, pues vivimos, yo no sé si mi vecino sea Asperger, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. Y si después de este programa varias cosas te hicieron sentido, acércate. Ana Lourdes Alcocer. para hacer bien. Acércate, acércate, porque te va a hacer muchísimo más sentido tener la información correcta. Claro. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ti. Ok, ¿me podrías poner solita, amor, para despedir? Muchas gracias. Estuvo bien interesante. Yo estaba así de pum, pum. Si a ustedes les pasó como a mí, que empezaron a checar parientes, amigos, conocidos y vecinos, que yo creo que eso nos pasa bastante seguido, pues acércate, acércate. La verdad es que tener la información correcta siempre te va a poner en otro lugar muchísimo mejor. Yo creo que a la mayoría de las personas nos da más ansiedad no saber. Saber te da herramientas, te da la fuerza y te ayuda a saber cómo actuar después. Así que si esto te hizo sentido, compártelo. Si te acordaste de alguien, mándaselo. Dale like, dale a la campanita, síguenos en más de un millón de historias.com. Estamos aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Muchísimas gracias. Yo soy Laura Cita en Más de un Millón de Historias porque todos tenemos algo que contar. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.